Señoras y señores, imaginen esto. Están cara a cara con alguien que ha jugado con su mente, distorsionado su realidad y succionado su energía como un parásito elegante. Alguien que ha llevado una máscara tan perfecta, tan pulida, que incluso ellos han olvidado que es solo una mentira. Pero aquí está lo inquietante. Existe una sola pregunta, una sola frase, capaz de atravesar esa máscara como un rayo en la oscuridad. Una verdad tan poderosa, que en el momento en que la pronuncien, el narcisista no podrá esconderse, ni huir, ni manipular. Solo quedará el silencio y la caída de su fachada. ¿Están listos para descubrir esa pregunta? Quédate conmigo, porque al final de esto, nunca volverás a ver a un narcisista de la misma manera. Hay quienes caminan por la vida no como realmente son, sino como quieren que el mundo los crea. Construyen una gran ilusión, una actuación deslumbrante, una máscara cuidadosamente elaborada que oculta la verdad vacía que hay debajo. Estos individuos, maestros del engaño, no buscan conexión, buscan control. Y lo más peligroso es que la mayoría no lo ve venir. Al principio, parecen más grandes que la vida, carismáticos, encantadores, increíblemente seguros de sí mismos. Cuentan historias que cautivan, tejen narrativas que inspiran y te hacen sentir como si hubieras conocido a alguien verdaderamente excepcional. Pero si miras un poco más de cerca, notarás algo inquietante. Sus palabras, aunque poderosas, carecen de sinceridad. Su amabilidad, aunque grandiosa, es condicional. Su amor, aunque intoxicante, es solo una transacción. Porque para ellos, cada interacción no se trata de una conexión genuina, sino de mantener su imagen, alimentar su ego y asegurarse de que sigan siendo el centro de atención. No reflexionan sobre quiénes son en los momentos de quietud. No miran hacia adentro en busca de crecimiento, comprensión o autoconciencia. No. Su enfoque está afuera, en los ojos que los observan, en la admiración que anhelan, en el aplauso sin el cual no pueden vivir. Se moldean a sí mismos para encajar en cualquier papel que les dé más influencia. Y si eso significa fingir amabilidad, lo harán. Si eso significa imitar empatía, lo harán. Si eso significa manipular a otros para que crean que son irreemplazables, lo harán. Pero debajo de esa apariencia pulida hay miedo. Un miedo que no pueden admitir, miedo a ser ordinarios, miedo a ser ignorados, miedo a no ser nada sin una audiencia que valide su existencia. Y así, actúan. Siempre actuando. Un espectáculo interminable diseñado para mantener a otros hipnotizados, distraídos, y lo más importante, bajo su control. Puede que los hayas encontrado en tu vida. El amigo que siempre hace que todo gire en torno a él, la pareja que manipula cada situación a su favor, el líder que exige admiración pero no ofrece ninguna guía verdadera, el compañero de trabajo que se atribuye tus méritos mientras te mantiene en su sombra. Al principio, quizás te dejaste llevar, creyendo su ilusión, viendo solo el brillo que proyectaban. Pero llega un momento, un cambio, cuando las grietas comienzan a mostrarse. Cuando su necesidad de control se vuelve asfixiante, cuando su encanto se convierte en manipulación y cuando te das cuenta de que esto nunca fue sobre ti. Siempre fue sobre ellos. Verás, cuando se enfrentan a la verdad, una persona racional escucha, reflexiona, incluso puede ceder. Pero aquellos que viven detrás de máscaras no operan en el ámbito de la verdad. Su mundo no se construye sobre honestidad o responsabilidad, sino sobre control. Y el control exige que nunca estén equivocados, que nunca sean cuestionados, que nunca sean expuestos. Intenta razonar con ellos y observa cómo rápidamente retuercen tus palabras, reinventan la realidad y voltean la situación. Llegas con hechos, con lógica, con un genuino deseo de resolver, y, sin embargo, de alguna manera terminas dudando de ti mismo. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo la verdad se distorsionó tanto? ¿Cómo te convertiste en el villano cuando solo buscabas claridad? Porque ese es su poder. No buscan resolución, buscan dominación. No les interesa entender, solo ganar. Cada conversación es un campo de batalla, cada desacuerdo es una guerra que deben ganar. Y usarán todas las armas a su disposición, culpa, acusaciones, engaño, para asegurarse de que salgan victoriosos. No demostrando que tienen razón, sino haciéndote cuestionar tu propia percepción de la realidad. Nunca dirán, me equivoqué. Nunca dirán, te lastimé. Nunca dirán, veo tu dolor y me hago responsable. En cambio, reescribirán el pasado frente a tus ojos. Eso nunca pasó. Eres demasiado sensible. Te lo estás imaginando. Y si eso falla, cambiarán el enfoque por completo. De repente, ya no se trata de lo que hicieron, sino de cómo reaccionaste. Tu frustración se convierte en el problema,
tu enojo en la ofensa, y, antes de que te des cuenta, eres tú quien se defiende. Entonces, ¿qué haces? ¿Gritas? ¿Peleas? ¿Presentas cada prueba esperando que la lógica los haga entender? No. Porque no se puede ganar un juego diseñado para que pierdas. Su defensa no se basa en la verdad, se basa en la ilusión. Y las ilusiones no se desmantelan solo con razón. Verás, en el momento en que buscas validación de alguien que se alimenta de negártela, ya les has dado poder. En el momento en que les suplicas que vean lo que se niegan a reconocer, te has puesto en sus manos. La clave, entonces, no es obligarlos a admitir su engaño. La clave es salir del juego por completo, reconocer sus tácticas, negarte a participar en sus términos. Y cuando lo haces, algo notable ocurre, la ilusión comienza a resquebrajarse. Hay una manera de romper la ilusión, una manera de hacer que la máscara se deslice sin alzar la voz, sin entrar en su interminable juego de manipulación. No es a través de la ira, no es a través de discusiones, no es a través de intentos desesperados por obligarlos a ver el daño que causan. No. Es a través de algo mucho más poderoso, una pregunta. Una pregunta que va más allá de sus defensas, que golpea los cimientos de la falsa realidad que han construido. Porque verás, debajo de la grandiosidad, debajo del encanto, debajo de la imagen cuidadosamente elaborada, hay una verdad que no pueden evitar, no existen para sí mismos, existen para la reacción de los demás. Su poder, su identidad, su propio sentido del yo no está arraigado en quienes son, sino en cómo son percibidos. Quítales la admiración, quítales la validación, ¿y qué queda? Nada. Un vacío que no pueden enfrentar, un abismo que no pueden reconocer. Y ahí es donde yace su mayor debilidad. No hay necesidad de confrontación, no hay necesidad de acusaciones, no hay necesidad de enumerar cada manipulación, cada engaño, cada momento en que torcieron la realidad a su favor. Porque en el momento en que lo hagas, lo volverán contra ti. Pero haz la pregunta correcta, y no tendrán a dónde huir. Haz la pregunta que los obligue a mirar al abismo que tanto evitan. No es una pregunta que esperen. Están preparados para el conflicto, preparados para defenderse, para desviar, para culpar. Pero no están preparados para una pregunta que exponga la verdad que más temen. Creen que controlan la narrativa. Creen que dictan cómo son vistos, cómo son entendidos, cómo el mundo responde ante ellos. Pero, ¿qué pasa cuando el mundo ya no sigue el juego? ¿Qué pasa cuando la admiración se desvanece, cuando la validación desaparece, cuando no queda nadie a quien impresionar? Eso es lo que más los aterra. Porque cuando se apagan los reflectores, cuando desaparece la atención que los alimenta, cuando ya no hay nadie a quien impresionar, se ven obligados a mirar algo que han evitado toda su vida, su verdadero yo. Y lo que encuentran ahí no es poder, ni grandeza, ni seguridad, sino vacío. Un silencio interior tan incómodo, tan insoportable, que necesitan ruido externo constante para no escucharlo. Entonces tú lo haces. No gritas, no discutes, no caes en su juego. Solo los miras, tranquilo, con una firmeza que los desconcierta, y preguntas con la calma de quien ya no necesita defenderse. ¿Qué harías si nunca más pudieras impresionar a nadie? La pregunta flota en el aire como un veneno lento. No lleva acusaciones, ni rabia, ni necesidad de herir. Solo la verdad. Una verdad tan limpia y directa que los desarma. Y entonces ocurre, el primer titubeo. Una pausa imperceptible. Una mirada que se desvía por una milésima de segundo. Un temblor casi invisible en la expresión. Porque ellos estaban listos para la confrontación, preparados para pelear, manipular, tergiversar tus palabras. Pero no estaban preparados para eso. No estaban listos para que alguien los desnudara sin levantar la voz. Esa pregunta no los hiere, los expone. Les muestra que detrás del brillo, del control, del carisma calculado, no hay nada sólido. Solo un deseo desesperado de ser visto. Y eso es lo que rompe el hechizo. Porque por primera vez, ya no están en el centro del escenario. Ya no hay aplausos, ni admiración, ni validación. El público se ha ido. El silencio pesa. Y en medio de ese vacío, algo se desmorona dentro de ellos. La fachada comienza a agrietarse, y lo que queda es insoportable, la conciencia de que sin atención, no saben quiénes son. Porque toda su existencia ha girado en torno a un solo objetivo, ser admirados. No amados. No entendidos. No aceptados tal como son. Solo admirados. Cada gesto, cada palabra, cada historia exagerada o logro inventado, todo ha tenido un único propósito, sostener una imagen.
Una imagen que ahora, por primera vez, empieza a desvanecerse ante sus propios ojos. Y en ese momento, en ese silencio brutal, se revela la verdad que más los destruye. No son nada sin la mirada de los demás. Y ahora, con tan solo unas pocas palabras, los has obligado a contemplar una realidad que jamás habían considerado. Un mundo donde ya no hay admiradores, donde su voz ya no domina la habitación, donde el juego de control simplemente se ha detenido. Has plantado en su mente la posibilidad de ser invisibles, y esa idea los desarma más que cualquier confrontación directa. Puede que se burlen con sarcasmo, intentando recuperar la ilusión de superioridad. Puede que desvíen la conversación, como suelen hacer, lanzándote la pregunta de vuelta o cambiando hábilmente el foco hacia ti. Incluso podrían quedarse en silencio, retrocediendo hacia una zona emocional que ni ellos mismos comprenden. Pero no confundas esa reacción con indiferencia. No lo es. Es miedo. Es vulnerabilidad disfrazada. Es el inicio de un colapso interno. Porque en lo más profundo, saben que no tienen una respuesta real. Nunca construyeron una identidad auténtica, solo levantaron una imagen, una fachada cuidadosamente calculada para generar impacto, para sostener una ilusión de poder y superioridad. Y ahora, por primera vez, sin atención, sin validación, sin control, se enfrentan al vacío que siempre han temido. Y en ese instante, lo sienten. El frío silencio de una identidad hueca. El peso del abismo interior que han intentado ocultar con arrogancia, con grandiosidad, con juegos mentales. Porque esta no es una pregunta que puedan manipular. No es una frase que puedan torcer ni devolver como un ataque. Esta pregunta los empuja hacia una verdad que no están preparados para enfrentar, su incapacidad de ser reales. Y entonces, lo ves con claridad. En su mirada que se desvía. En la rigidez repentina de sus gestos. En esa pausa que lo dice todo sin palabras. La ilusión comienza a resquebrajarse. La máscara ya no encaja como antes. Y lo que queda expuesto no es un monstruo invencible, sino un ser vacío que ha construido su existencia sobre el reflejo de los demás. Porque el poder que creíste que tenía nunca fue suyo. Fue tuyo. Fue prestado por tu necesidad de ser visto, de ser validado, de que te comprendieran. Fueron tus emociones, tu esperanza, tu amor y tu confusión los que mantuvieron viva la fantasía. Pero ahora que lo ves, ahora que has atravesado la niebla, entiendes que el verdadero poder siempre estuvo en ti. Y entonces llega el paso más importante, protegerte. Pero no a través de la confrontación, ni del castigo, ni de la necesidad de demostrar nada. La verdadera protección nace del desapego. Nace en el momento exacto en que dejas de reaccionar, en que ya no les das el combustible que tanto necesitan. En el momento en que su aprobación deja de importarte, y su atención deja de tener valor. Cuando ya no buscas justicia en quienes no conocen la equidad, cuando dejas de esperar comprensión de alguien que ni siquiera se entiende a sí mismo, cuando te retiras sin drama, sin explicaciones, sin rencor, ya has ganado. Porque ellos se alimentan de tu energía emocional, de tu frustración, de tu dolor, de tu necesidad de cerrar el ciclo. Esos son los hilos invisibles con los que te mantienen atrapado. Pero cuando cortas esos hilos, cuando dejas de buscar respuestas afuera y comienzas a volver a ti, algo dentro de ellos se rompe. Ya no tienen control. Ya no pueden influirte. Ya no tienen poder. Porque el poder no está en gritar más fuerte ni en ganar una discusión. El verdadero poder está en el silencio que eliges. En la claridad con la que caminas lejos. En la paz que recuperas al soltar lo que nunca fue tuyo cargar. Y así, sin necesidad de venganza, sin necesidad de probar nada, sin una sola palabra más, eres tú quien los deja sin escenario. Sin guión. Sin público. Eres tú quien les apaga la luz. Hay una razón por la que te provocan, por la que presionan exactamente esos botones que saben que duelen. Hay una razón por la que generan caos incluso en los momentos más tranquilos, por la que distorsionan la realidad hasta que dudas de ti mismo. No lo hacen por accidente. Lo hacen porque, mientras estés a la defensiva, mientras estés explicándote una y otra vez, mientras sigas tratando de entender lo que no tiene lógica, no tendrás el espacio mental ni emocional para ver lo más importante, que nunca lo merecieron. El poder que creíste que tenían no venía de su fuerza, ni de su inteligencia, ni de su superioridad emocional. Venía del impacto que tú les permitiste tener sobre tu mente, tu energía, tu identidad. Esa es la verdad que cambia todo. Y aquí es donde entra el desapego. Porque el desapego no es frialdad, no es desinterés, no es cerrar el corazón al mundo. El desapego es la forma más poderosa de proteger tu paz. Es decir, no voy a permitir que nadie más tenga el control sobre cómo me siento, quién soy
o cómo veo la vida. Es darte cuenta, desde la serenidad, que no tienes que salvar a nadie. No tienes que justificarte. No tienes que luchar por ser comprendido por quien solo busca confundirte. Desapegarse es dejar de intentar arreglar lo que no se construyó sobre la verdad. Es no caer en la trampa de querer hacerlos ver, de exigirles reconocimiento, de esperar una disculpa que jamás llegará. Porque no lo harán. No van a despertar un día y darse cuenta del daño que causaron. No van a devolverte la paz que ayudaron a romper. No van a ofrecerte el cierre que tanto mereces. Pero tú sí puedes cambiar. Tú sí puedes volver a ti. Puedes recoger cada pedazo de tu poder, limpiarlo del dolor y colocarlo de nuevo en tus propias manos. Puedes dejar de buscar justicia en quien no conoce la justicia. Puedes liberarte del ciclo sin necesidad de venganza, sin escándalos, sin despedidas dramáticas. Y una vez que lo haces, una vez que recuperas tu claridad, tu fuerza, tu identidad, ya no hay nada que puedan hacer para arrastrarte de vuelta al lugar donde antes te perdías. Su control desaparece en el momento en que dejas de entregarles tus reacciones. Su manipulación pierde fuerza cuando eliges la calma sobre el conflicto, el silencio sobre la desesperación, la dignidad sobre el drama. Así que la próxima vez que te encuentres frente a un narcisista, recuérdalo con firmeza. Tú no estás ahí para entretenerlos, ni para servir de espejo a su ego, ni para ser su fuente de validación. Tú no eres su juguete, ni su suministro emocional. Eres alguien libre, alguien despierto. Y con la pregunta correcta, con la actitud correcta, con la decisión de soltar, puedes deshacer la ilusión por completo. Y eso es lo que más temen, ser vistos tal como son. Porque en el momento en que ya no pueden esconderse detrás de tu amor, de tu duda o de tu necesidad de comprensión, todo se derrumba. Gracias por estar aquí. Mantente firme. Mantente sabio. Y nunca lo olvides, su mayor miedo es que tú abras los ojos y dejes de necesitar su aprobación para sentirte completo.